Y como siempre, Sara Mangala, muchas gracias a todos por haber venido a esta pequeña charla que tenemos acá de Palden Shakya, de budismo tibetano. Y es una charla que yo la hago muchas veces, pero que siempre está bueno repetir, que es una pequeña introducción a una de las cosmologías del budismo. ¿Por qué digo una de las cosmologías del budismo? Porque en realidad en el budismo tenemos varias cosmologías que vamos a estar con el paso del tiempo ir absorbiendo o no, ¿no? Antes de comenzar en sí en la charla y que es el uso y para qué de la cosmología y cómo es esta que vamos a ver hoy, quería como siempre comentarles la forma que ustedes tienen de ver. Obviamente ya hay varias personas que están viendo, con lo cual pueden acceder directamente al canal, pero si tienen una pregunta, lo que pueden hacerlo es mediante, como decía antes, en la parte derecha de su pantalla va a haber una pequeña solapa que diga o social stream o chat, si está en castellano. Por ahí pueden hacerme todas las preguntas que quieran, yo voy a intentar responderlas en cuanto las veo, y si no las podemos responder al final, no hay problema. Si algo no se entiende, si voy muy rápido o cualquier cosa, como siempre, avísenme. La idea es que esto sirva, ¿no? Más que sea una cuestión simple de tocar los temas y salir corriendo. Bueno, entonces vamos a empezar con la charla de hoy, que es una charla de cosmología. Y antes de empezar con la cosmología puntual que vamos a ver hoy, querría contarles un poco cuál es el uso de una cosmología en el día de hoy, ¿no? O sea, nosotros tenemos que entender que el budismo en sí fue también víctima o producto, por ahí no necesariamente víctima, pero producto de una época. Esa época es lo que en religiones comparadas se llama la edad axial, que es la edad que contiene a Lao Tse, a Confucio, a Sócrates, a Platón, contiene el Buda, a Zoroastro, ¿no? Que contiene los primeros también neoplatónicos gnósticos, y que es una edad en la cual gran parte del pensamiento del mundo hace un giro de lo que venía siendo la edad de bronce y la edad de hierro. Y en este momento, obviamente en el momento en que surge esto, el contexto cultural y el contexto social y el conocimiento que pudiera haber dentro de la sociedad era muy altamente diferente del que había ahora, pero tampoco tan primitivo como uno se imagina. Pero en realidad obviamente había muchas cuestiones que estaban en su infancia. Entonces el budismo toma mucho de esto como parte de su esquema, y uno podría esperar que se dejase de lado cuando se va encontrando se va encontrando una mejora en el modelo, ¿no? Cuando uno va conociendo la forma de la Tierra, cuando uno va encontrando diferentes explicaciones, que se fueran dejando las explicaciones anteriores. Sin embargo, esto no es así. Y acá es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros occidentales para intentar entender lo que es la cosmovisión budista. El budismo no considera de un valor absoluto ningún tipo de conocimiento dual y un conocimiento puramente intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Nos puede ayudar, es muy útil, pero el objetivo último de todo el budismo es de dejar de sufrir, ¿no? No es sufrir de formas diferentes, no es explorar otros mundos, no es tener más riqueza, es simplemente dejar de sufrir y llegar a lo que desde diferentes escuelas van a llamar Nirvana, Nuttara Samyak Sambodhi, el estado de Vajradhara, como sea. Pero básicamente llamémoslo la liberación. Y para eso se sirve de diferentes técnicas basadas en diferentes interpretaciones del mundo. Pero todas las interpretaciones del mundo de alguna forma son provisionales. Esto es, no es igual que la percepción que un Buda tendría de esto. Esto, por ejemplo, se puede ver en los sutras con Vacchagotta, el famoso Agni Sutta, que es un primer sutras en el cual el Buda le expresa la imposibilidad a Vacchagotta de responder unas preguntas que le hace, porque el mismo Buda las plantea diferente. El tema de la cosmología cumple una función similar. Cuando uno hace las prácticas que tienen que ver con la cosmología, estas son las prácticas de visualizar los diferentes mundos y de, por así decirlo, viajar mentalmente hacia ellos, tienen un efecto sobre el practicante. Ahora, ¿estos mundos existen o no existen? Existen dentro del mismo nivel que nosotros podemos entender, por ejemplo, que esté el cinturón de Kuiper.
Nosotros el cinturón de Kuiper, que es un cinturón que se encuentra afuera del sistema solar, rodeando el sistema solar, lo podemos entender como existente, pero en el día a día, en nuestra vida diaria, realmente no afecta tanto nuestra vida. Los mundos en el budismo, los diferentes mundos, las diferentes formas de ver, cumplen un papel similar. Si no nos preocupamos, si no estamos en el tema, no nos afectan tanto nuestra vida. Pero si hacemos las prácticas dentro de cada sistema, vamos a ver que tenemos un resultado, aunque no sean reales en el sentido de la forma en que mejor dicho, la forma en que el suelo es real. Es real en el sentido de que un concepto, una forma es real. Y antes de esto parezca que yo estoy queriendo decir que no son reales, un país, una moneda, un lenguaje es un concepto que todos compartimos, que es real. Simplemente es menos físico, por así decirlo, que una mesa. Pero una mesa o una palabra son dos reificaciones de una situación no dual en algo dual. ¿A qué voy con esto? Que uno puede hacer, interesantemente, las prácticas de meditación y encontrarse viajando mentalmente a los diferentes mundos y encontrándose con los seres que ahí lo pueblan. Entonces uno podría decir, pero estás diciendo que de alguna forma, en algún estado místico, mágico, misterioso, existen estos mundos. Pero aquí el problema. Si uno hace las prácticas, por ejemplo, con el modelo de mundos que existe dentro de la Abhidharma Vaibhashika, por ejemplo, se va a encontrar con esto. Si uno hace las mismas prácticas, pero desde el punto de vista de la cosmología según el Vimalakirti y el Sutra del Loto, se va a encontrar con otras. Si uno hace la misma práctica con la cosmología de la Aptamsaka, con otra, con el Kalachakra, con otra, y así todas las diferentes cosmologías. ¿Cuál es la real para el budismo? Todas. Así como nuestra cosmología moderna y científica nos da una gran ventaja, que es poder comprender, por ejemplo, la física, la mecánica de los objetos celestes, la cosmología que vamos a ver, que se llama cosmología vertical de Meru, o de Sumeru, nos da una gran ventaja, que si la practicamos, podemos nosotros mismos cultivar un determinado tipo de actitud. Si nosotros practicamos la cosmología presente en el Sutra de Vimalakirti o el Sutra del Loto, podemos cultivar otras actitudes y otras formas de pensamiento, y así con cada cosmología. Con lo cual, lo que tenemos que entender, antes que nada, es que son formas de práctica, son formas de cultivar, y recordemos que en realidad la mayor parte de los términos de meditación, no existe tanto el término meditación en el budismo, sino un cultivo. Estamos cultivando un tipo de mente particular. Con lo cual, todas las cosmologías, todos los diferentes mundos, todos los diferentes seres que veamos ahí, son formas de cultivo. Esto es muy importante mantener. Dicho esto, vamos a hablar un poco de la cosmología que hoy vamos a ver. Esta es la cosmología que se conoce como la cosmología de Meru. Hay un tipo de cosmología que es la primera cosmología que surge en el budismo, que probablemente es el mismo Buda Shakyamuni la haya empezado a describir. Yo personalmente pienso, por el tipo de persona que era Buda Shakyamuni, que es muy difícil que el Buda Shakyamuni se haya sentado a establecer un sistema cosmológico muy firme, muy fijo, cuando todo el tiempo está construyendo un concepto y lo está destruyendo después. El problema es que obviamente no tenemos nada de la época, nada escrito o contemporáneo de Buda Shakyamuni, y las primeras fuentes son de varios siglos después. Y una de las primeras cosas que los abhidharmitas empiezan a establecer es justamente un sistema cosmológico más o menos explicable, con lo cual es muy difícil saberlo. Pero más allá de que lo haya dicho o no lo haya dicho, es interesante y es muy útil la práctica. Este quizás es el modelo más estático de cosmología budista, pero también es el más útil y el más famoso. Es el modelo que está desde en los primeros abhidharmikas de las 18 escuelas Theravadas hasta las ofrendas de Mandala, por ejemplo, el sistema tántrico. Y es un modelo que es clásico en absolutamente todo sistema visionario que de alguna forma permite un viaje, lo que se llama el vuelo mágico en términos técnicos, hacia uno de los mundos, que es un sistema de Axis Mundi con 4 lugares. Esto lo van a encontrar en absolutamente todo el chamanismo. Van a encontrar siempre, por ejemplo, los famosos, ¿cómo se llaman?
cultrunes mapuches, en que tienen un centro y tienen 4 costados. Van a encontrarlo en los fino-ugrios, van a encontrarlo en los chamanes siberianos, los chamanes altaicos, en los chamanes africanos. Todo sistema que permita algún tipo de viaje mágico hacia algún otro lugar mantiene un esquema muy simple, que es un eje en el cual el especialista se desplaza verticalmente y 4 direcciones bases, que son las 4 direcciones cardenales, que son las que cualquier pueblo puede generar observando el movimiento solar a lo largo del año, ¿no? Eso se mueve de una forma determinada, entonces hacia cada uno de los lugares tenemos. Este tipo de cosmología está enmarcada dentro de una cosmología un poquito más amplia, dentro de lo que se conoce como cosmología estática, que es el sistema de los 3 mundos. Estos 3 mundos no son los 3 mundos chamánicos. Ahora vamos a ver que los 3 mundos chamánicos están presentes dentro del sistema de cosmología estática, pero si no son los famosos Kama Loka, Rupa Loka y Arupa Loka, que son 3 niveles, por así decirlo, de experiencias que tienen los meditadores. Toda esta cosmología que vamos a hablar, y todo nuestro mundo, hoy está incluido dentro de lo que se conoce como el Kama Loka, o el mundo del placer. Es el mundo más burdo, por así decirlo. Luego viene el Rupa Loka, o mundo de la forma, en el cual ya los seres que habitan son seres que han de alguna forma depurado su continuo mental hasta llegar a un nivel de abstracción bastante grande. Podemos tenerlo como un mundo de las formas ideales platónicas. Y luego tenemos el Arupa Loka, donde solamente moran los meditadores más avanzados, que pueden mantenerse en absorción por eones y eones. Pero eventualmente esos karmas, el karma que los mantiene ahí, la concentración que tienen, se pierde y vuelven a caer. Estos 3 son el esquema más simple que podríamos llamar samsara. Después el nirvana, en esta concepción, está por fuera de ellos, por arriba podríamos decir, si no es una dirección. Pero volviendo al mundo que nos interesa, el Kama Loka, que es donde estamos nosotros, lo que va a decir el primer budismo va a ser que hay un axis mundi, que generalmente es un árbol o es una montaña, en este caso es una montaña. Si bien el árbol en el budismo con axis mundi es justamente el árbol Bodhi, ¿no? Es el árbol del Buda. Y 4 continentes, uno en cada dirección. Luego van a venir los 8 subcontinentes, que son las direcciones, 2 por cada dirección intermedia. Luego va a estar el Sol y la Luna, que van a estar determinando otras, las famosas direcciones. Van a ser las 4 direcciones principales, las 4 direcciones axiales, arriba y abajo. Pero el esquema más simple, el esquema más clásico de todo chamanismo es un lugar por donde se puede ascender y descender, y luego diferentes cortes horizontales, longitudinales, en los cuales tenemos 4 direcciones. Nosotros los humanos vamos a estar en uno de los 4 continentes, el famoso Jambudvipa, que es el continente del sur. Uttaraku, Provideja, todo el resto de los otros continentes contienen otros seres que están más o menos en el mismo nivel de los humanos. Antes que alguien me pregunte, esto es sobre un disco, es un famoso mundo disco, ¿no? Y hay mandalas donde está el agua, está la tierra, el aire, bueno, hay diferentes, están los famosos 5 elementos, todos obviamente contenidos por el espacio. Básicamente lo que esto nos permite es un esquema muy simple y muy rápido para intentar determinar el mundo, pero también es un esquema que obviamente resulta muy arcaico, ¿no? Es quizás el sistema más clásico de la edad de bronce, el sistema más chamánico. 4 continentes, 4 grandes razas, por ejemplo en el nivel de los humanos, 4 direcciones y una arriba y una abajo. Esto, al ser tan clásico, ser una estructura tan arcaica, es una de las estructuras con más fuerzas que existen. La famosa cruz con un centro es uno de los símbolos más fuertes a nivel de experiencia visionaria. Dentro de esa estructura vamos a tener los famosos 6 mundos, que es básicamente el centro de la charla de hoy. Estos 6 mundos, ¿qué son? Son los 6 lugares principales en los cuales una persona puede llegar, mejor dicho, una persona, un ser, puede llegar después de su muerte a encontrarse viviendo. Vamos a ir desde más abajo hacia más arriba, ¿no? Entre esos 6 mundos. El primero de los mundos
es un conjunto de mundos en realidad que se llaman los narakas o los infiernos. En estos lugares renacen los seres que básicamente tienen una mayor preponderancia de odio en su caudal mental. Esto es cuando uno tiene odio y fomenta el odio, genera el odio, teóricamente aparece aquí. Hay básicamente 4 divisiones de infiernos: los 8 infiernos calientes, los 8 infiernos fríos, luego hay 4 infiernos adyacentes y luego están los infiernos temporales. Voy a hacer una descripción muy rápida, no voy a ir uno por uno porque es muy largo, pero por ejemplo, el primer infierno caliente, Sanjiva, es un infierno donde uno aparece con un cuerpo de como una especie de bebé fofo y surge en ese lugar, y el suelo es una especie de metal caliente, es como si fuera la plancha de un horno, y el aire es caluroso, es muy muy pegajoso, entonces uno se quema cuando va calentando y encima escucha gritos y viene una serie de seres demoníacos, lo torturan, lo matan y luego uno renace constantemente. De esa forma, mediante la experimentación de la frustración del karma que uno va generando, teóricamente uno se va liberando. Los infiernos, y así van avanzando, ¿no? Después viene, por ejemplo, Sangata, uno en donde, aparte de que perseguirlo y ser agarrado, lo choca una especie de montañas con los animales que uno ha matado. Karasutra, uno donde, aparte de atraparlo, uno le marcan en el cuerpo, le van marcando, perdón, pues me voy a así, ¿no? Un saludo así. Le van marcando en diferentes partes cómo hay que cortarlo. Pratapana, que son infiernos donde uno es torturado, le meten tridentes a uno en el cuerpo. El peor de los infiernos, el peor de los lugares que uno puede llegar en el budismo, se llama Abichi, que es un infierno en el cual es casi no dual la unión del sufrimiento con la conciencia. No llega a ser no dual, puede ser una liberación en los infiernos, pero es constante la conciencia siendo aplastada y quemada de forma terrible. Los infiernos fríos son estrictamente se considera que hay un karma un poquito menos negativo, pero son terribles. El primero es básicamente el infierno caliente pero al revés, y así por ejemplo hay infiernos como Utpala o Mahotpala, que son infiernos en los que hace tanto frío, en los cuales las venas y los tendones se quedan congelados y se quiebran y uno siente como la sangre misma se hiela, ¿no? Es horrible. Luego cuando un ser está agotándose el karma pero no se llega a agotar, existen lo que llaman los infiernos adyacentes, que es que el ser se empieza a escapar los infiernos, pero tiene que pasar por ejemplo por un río de lava, tiene que pasar por un bosque donde los árboles y las plantas tienen todas hojas de navaja, una cuestión mega así terrible. Y luego están los infiernos temporales, que son cuando un ser hace un hecho muy específico y por una parte del tiempo aparece, por ejemplo, como una historia que le pasaba en los Yatakas del Buda, dentro de una columna, ¿no? Hay un ser que había nacido dentro de una columna o dentro de un árbol que es usado para hacer un puente y que todavía se encontraba vivo. Es una cuestión muy terrible, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿para qué nos sirve a nosotros, occidentales, que desde ya son hasta graciosos en algún caso las descripciones, por lo elaboradas, ¿no? Hemos perdido la capacidad de elaborar tan barrocamente las torturas, ¿no? ¿Para qué nos sirve a nosotros occidentales esto? Hay dos formas de entender esto. Una es una forma más psíquica, por así decirlo, en la cual uno puede entender que cada uno de los infiernos muestra o enfatiza de forma simbólica algún grado, ¿no? de la violencia. Por ejemplo, el infierno, el Sangata, por ejemplo, puede mostrar cómo los animales que hemos matado, que hemos sacrificado voluntariamente, nos destrozan. O el infierno Atata, por ejemplo, que son los infiernos, puede mostrar cómo toda la gente que ha dejado de lado en el frío, por así decirlo metafóricamente, uno sufre por esas personas. O también
como en el resto de los diferentes mundos, uno puede usar este esquema para tener sesiones de meditación e intentar imaginarse, intentar sentir en su cuerpo este tipo de sufrimientos. Esta es la forma más clásica, ¿no? Es la forma más chamánica, mágica de entender la práctica de los diferentes mundos. Viajar a ese mundo mentalmente e interactuar con los seres ahí, intentar experimentarlo para realmente tener una experiencia visionaria de cómo uno cómo es lo que pasa en esas situaciones y tomar la resolución de no hacer las acciones que generan el renacimiento ahí. Ahora, por supuesto, ese tipo de aproximación en nuestros días es más difícil y requiere de alguien que conozca, por un lado, bien la técnica y por otro lado, la explique con suficiente flexibilidad como para no hacernos ruido, porque a mí también me pasó la primera vez que leí las descripciones, parecen sacado de un libro de tortura medieval europeo. Luego de este conjunto de mundos llamados los infiernos, por arriba de ellos el mundo llamado de los pretas. Los pretas son los espíritus hambrientos, y los pretas tienden a ser lo más similar a lo que nosotros llamaríamos los fantasmas, ¿no? Son espíritus generalmente de gente que, como en todos estos casos, ha muerto en una vida anterior y ha renacido, pero que han estado marcados por el egoísmo y que necesitan algo que sea, por ejemplo, la necesidad de tener venganza en un tema, de poder dar la razón, sea que necesiten beber o tomar o sientan que les falta algo de forma terrible. Son generalmente seres que de alguna forma se encuentran todavía atados bastante cerca, pertenecen bastante cerca a la esfera del mundo de los humanos, pero que en algún caso no han podido resolver alguno de los apegos que tienen. Entonces su conciencia genera un cuerpo lo suficientemente cercano a los humanos, pero que está marcado por el sufrimiento. Bayuandu decía, por ejemplo, que lo que nosotros vemos como un río de agua, los pretas lo ven como un río de pus, y al querer beberlo se enferman. Es básicamente una existencia en la cual la base, la sensación constante de uno siente es necesidad insatisfecha constantemente. Interesantemente, los pretas son uno de los seres que más se interactúan dentro del budismo folclórico, y existe una ciudad de los muertos que se llama Kapilanagara en el mundo de los pretas, en la cual se hacen muchas invocaciones, porque aparte de estar este tipo de seres que no han resuelto algo, hay otros tipos de seres, por ejemplo lo que en el Tíbet se llaman gyalpos o mamos, que son seres que han de alguna forma tenido un gran nivel meditativo y una gran posibilidad de absorción meditativa, pero que han muerto marcados sin poder desapegarse por algún caso particular, sin poder desapegarse de algo. Quizás está mal dicho absorción meditativa, posibilidad de obsesionarse por algo particular. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Aquellos monjes que mueren, o monjes o practicantes que mueren signados por el odio o por la necesidad de hacer algo y no irse de ese lugar, algunos guerreros o algunos asesinos, gente que de alguna forma siente alguna obsesión que es más importante que su vida y la vida de los demás. Ese tipo de seres, cuando mueren, renacen como espíritus bastante poderosos, por así decirlo. Esto es, por ejemplo, el origen de las famosas momias guardianas. Nos va a determinados lugares del Tíbet. Hace poco salió una especie de National Geographic, por ejemplo. Se pueden encontrar casos de gente que se deja morir en momentos de hambruna para de alguna forma permanecer como guardián de un lugar particular, de un valle, de una montaña. De vuelta, esto puede tener dos formas básicas de experimentarse. Por un lado, entenderlo como una metáfora, como un símbolo de los diferentes tipos de sufrimientos. Se hablan de, por ejemplo, dos petras con obscuraciones externas, internas y obscuraciones de desobscuraciones, que eso tiene que ver con la forma en que uno tiene apegos. Se puede utilizar como medio de viaje, pero ya los pretas son más integrados dentro de los rituales budistas con lo que se llama la ofrenda de pretadana, que es una ofrenda en la cual se les da de comer para que no sientan tanto sufrimiento. No es que no se quiera hacer lo mismo con los seres de los infiernos, pero se considera que es mucho más difícil. Entonces, generalmente se practica desde los pretas.
Luego, siguiendo ascendiendo, está el mundo de los animales. El mundo de los animales es mucho más claro para nosotros, principalmente porque es mucho más fácilmente visible, pero no solamente tiene que ver con los animales que nosotros percibimos, sino que la mayor parte de los animales se llaman los animales que nadan en los mundos entre los continentes. Y esto es interesante porque el budismo ha entendido algo desde hace mucho tiempo que a nosotros nos cuesta a veces, que es que la mayor parte de la vida, si nosotros tuvimos que agarrar un gráfico con toda la vida, ¿no? del planeta, con todos los seres vivos. Si nosotros nos fuéramos a fijar cuántos somos, los humanos deberíamos ser una puntita quizás. Y la mayor parte, la gran parte de toda la vida estaría debajo del mar, ¿no? La mayor parte de los animales viven, por supuesto, debajo del mar. Y también tenemos animales que comparten el mundo con los humanos. Los insectos, los perros, los gatos, los animales de cría como las vacas, ovejas. El mundo animal está básicamente marcado, o renace principalmente en él, aquel quien cultiva la ignorancia. Y en ese sentido, los animales no es que no se consideren inteligentes. Hay animales en el budismo que se consideran bastante inteligentes, pero están marcados por una reacción constante al sufrimiento. Ya no es un sufrimiento constante y permanente como es en los infiernos, o una insatisfacción terrible como es en los casos de los pretas. Hay momentos de paz y momentos de placer. Lo que pasa es que los animales tienen la incapacidad de analizar su conducta y adelantarse a una circunstancia, siempre reaccionando frente a ella, sea que el hombre los invada, que haya una catástrofe, lo que sea. El animal no tiene la posibilidad de encontrar y hacer un autoanálisis para pensar cuál hábito tiene que cambiar. Por lo tanto, el animal, si bien tiene mucha más libertad que los pretas o los narakas, los seres de los infiernos, se ve atrapado por las circunstancias. Si el lugar donde está tiene una buena casa o hay mucha comida y no hay grandes depredadores, se verá tener una vida feliz. Si en realidad vive en un lugar donde hay mucho sufrimiento o es una presa muy fácil, vive una vida infeliz, pero no tiene mucha chance de cambiarlo. Y luego, subiendo un poquito más, venimos al mundo de los... una cuestión me olvidaba con los animales, obviamente uno los ve, pero aparte de eso, es quizás, aparte de los humanos, uno de los focos más fuertes de práctica budista, porque es uno de los más cercanos, ¿no? Entonces, una de las formas más fáciles de practicar, por ejemplo, lo que se llama el karma, que es similar al karma, que es una forma de decir el karma que genero basándome en un acto similar, ¿no? El principio de simpatía de Fraser, es que los budistas, sobre todo en países en los cuales los animales se compran vivos para ser comidos, tienden a comprar animales y luego liberarlos. De esa forma es muy rápido el actuar y para beneficiar a los seres, ¿no? Es obvio que si se lo van a comer a un animal lo beneficiamos si lo dejamos ir. Luego, subiendo un poquito más, tenemos el mundo de los humanos. El mundo de los humanos está en el budismo considerado como el mejor de los mundos. No porque sea el mundo con más placer, ahora vamos a eso, ni hecho porque sea el mundo más extraño. Los mundos superiores son menores de número de los habitantes, pero en realidad se considera el mundo más afortunado porque hay un balance entre el sufrimiento y el placer. Nosotros sufrimos lo suficiente como para darnos cuenta que el sufrimiento atraviesa nuestras vidas, pero también tenemos un determinado placer y un cierto tiempo para poder intentar liberarnos del sufrimiento, y a la parte poder observar la diferencia de nuestras mentes y tener una cierta capacidad crítica, podemos tomar la decisión de seguir el camino que nos libera del sufrimiento, que los animales, los pretas y los narakas no pueden, y los asuras y los devas no quieren, no tienen tiempo, sienten que no tienen tiempo para. Con lo cual el mundo humano, otra cuestión que tiene el ser los humanos, tener una vida bastante corta en promedio, tiene la ventaja que también tienen la necesidad de librarse, a diferencia de los devas de miles de eones o los seres de los infiernos, que también pasan muchos eones. Con lo cual nuestro mundo para el budismo es quizás el más importante y el más útil de los que uno puede tomar. Según la escuela del budismo, uno puede liberarse en los otros mundos, aún en los infiernos, pero es infinitamente más difícil. Con lo cual nunca es recomendable jugarse a renacer en esos mundos.
Luego de ese mundo viene, siguiendo hacia arriba, el mundo de los asuras. Y los asuras es muy interesante. Los asuras son lo que acá se traduce muchas veces por titanes o semidioses. En realidad no son semidioses, y titanes es una buena traducción porque son seres que tienen hasta más poder que los dioses, pero están condenados a perder contra ellos. ¿Por qué? Y esto es una cuestión que nos habla mucho de la mentalidad de la India medieval. Los asuras generalmente son más fuertes físicamente, son más poderosos en la magia, tienen más energía, tienen más vida, pero son menos astutos. Mientras que los dioses por ahí son menos poderosos, pero son mucho más astutos y son mucho más hábiles en la forma de cómo manejar a los asuras. Con lo cual, los asuras viven constantemente una insatisfacción por querer tomar el lugar de los dioses, ¿no? Yo siempre digo que uno puede encontrar algo del asura viendo una explicación más psíquica, no una cuestión tan chamánica mágica, en aquella gente que siempre quiere progresar, o que lo que llamaríamos un escalador social, ¿no? El que siempre está fijándose que tiene el otro y cada vez mejora más, pero igual quiere un poquito más. Esa es una persona que tiene algo de los asuras. Los asuras son generalmente tratados dentro del budismo, con respeto, con cierta distancia, y en algunos casos se los utiliza como guardianes, o se les pide consejo en cuestiones mundanas. Pero como se considera que están todo el tiempo intentando planear una guerra contra los dioses y están tan enfocados en eso, generalmente no son buenos practicantes del camino de la iluminación. Con lo cual se los deja, por así decirlo, se les da imaginen como si fuera una persona que estuviera muy metida en política en un nivel muy alto y tuviera mucho poder, la cual a veces les pudiéramos pedir ayuda, pero no queremos demasiado, no queremos acercarnos demasiado. Yo siempre digo que son como los Don Corleone del budismo, pero son los Don Corleone con alguien que sea todavía más astuto que ellos. Y esos seres astutos en el budismo son los devas. Los devas son seres que por el mérito, una gran acumulación de mérito a lo largo del tiempo, han renacido en un cuerpo que es longevo y está dedicado al placer básicamente. Y cada uno tiene el control mundano de un sistema de mundos. Entonces, tienen la posibilidad y tienen el ocio para dedicarse a hacer lo que tengan ganas. Y esto en realidad es la gran falla de los devas, ¿no? Porque son seres que se concentran tanto en el disfrute, en disfrutes cada vez más elaborados y más barrocos, que pierden todo su tiempo en una nube de placer, y finalmente cuando su karma se agota, como todo ser, mueren, ¿no? Y como se agotó del todo, van generalmente a los infiernos. Los devas en el budismo sí son bastante ofrendados. Una cuestión que es importante es distinguir el tomar refugio de hacer una ofrenda. Los devas son los más poderosos de los mundos en que uno vive dentro del budismo, con lo cual, si uno necesita algo mundano, necesita protección, generalmente las ofrendas están hechas a los devas, no a los asuras, que son más difíciles de controlar. Y se espera que los devas, al tener una perspectiva tan larga, puedan de alguna forma ser un poquito más honrados en ese sentido, siempre que uno los trate de la forma correcta. Pero no tienen que ser modelos a seguir, no tienen que ser formas inspiradoras. Son gente, es el equivalente de por así decirlo, de una persona que está en una posición muy, muy poderosa y que puede dedicarse a hacer lo que quiera. Es bueno tenerlo de aliado, pero no es alguien que necesariamente quisiéramos imitar, salvo que queramos eso, obviamente. Los devas dentro del budismo también son en cierta forma uno de los peligros que más acecha en nuestra sociedad. En nuestra sociedad nos hemos, por así decirlo, los devas y los asuras especialmente son dos metáforas interesantes, porque en nuestra sociedad nos hemos aislado un poco del sufrimiento, ¿no? Más allá que uno ve sufrimiento y hay un sufrimiento sutil, en la vida de uno no es tan percibible la muerte o el sufrimiento directo como en tiempos del Buda, con lo cual uno tiende a estar más concentrado o en disfrutar o en percibir el disfrute, ¿no? Como serían los devas y los asuras. Y siempre es importante meditar en el hecho de que en realidad este disfrute tiene un fin,
tienen una fecha de vencimiento y que eventualmente lo que nos puede ayudar en el momento de la muerte es la estabilidad mental si no nos hemos liberado. Pero ¿cómo se disponen entonces estos mundos? Se dispone de la siguiente forma. Imaginemos en el centro un monte que es gigantesco. Ese monte es Sumeru. Luego, ese monte está surgiendo del mar y ese mar flota en un disco por el espacio. En cada esquina del disco, o sea, mejor dicho, en 4 direcciones porque es redondo, hay una gran masa continental. Esos son los 4 continentes. En el continente del sur es donde vivimos los humanos. Cada uno de los otros continentes viven otros seres. Por ejemplo, en el norte viven los Rakshasas, que son una especie de demonios tigre. Ese es el nivel de los humanos, llamémoslo el nivel de base, el cuarto mundo contando desde abajo. Si uno va hacia Sumeru y entra en su base, hay 2 grandes caminos, por así decirlo, que conducen a túneles. Los túneles que quedan más hacia abajo son los túneles de los infiernos, que están por debajo de los continentes. Luego, un poquito más arriba, entre los infiernos y los continentes, están el mundo de los pretas. Luego viene el mundo de los humanos y los animales. Y luego viene, subiendo por Sumeru, en la ladera de Sumeru empiezan a subir los asuras, los titanes, y ya cada vez más arriba están los devas. Estos devas tienen en el Kamaloka, que es el mundo del placer, como decíamos, su pico máximo en el cielo 33, que son los 33 devas principales. El principal de los devas se llama Indra, Chakra Indra, y en realidad todos los devas son más que seres, son oficios, porque cuando mueren otro ser toma ese lugar. Entonces son más funciones que personalidades. Es interesante que el famoso adversario de Buda, Mara, es uno de los devas de los 33 cielos. Lo interesante de esto es que nosotros podemos fácilmente entender este sistema como un sistema chamánico clásico. Los sistemas chamánicos clásicos, como yo les decía, tienen 4 direcciones y un aximundi con 3 mundos. Inframundos, catónicos, mundos medios, que son los mundos de los hombres, y mundos superiores. En este caso es muy fácil. Nosotros podemos, las 4 direcciones están exactamente igual, el aximundo está exactamente igual, y los pretas y los narakas son claramente mundos catónicos, donde al estar subterráneos se guardan determinados tipos de cuestiones con la muerte, que son todos temas chamánicos. Entonces podemos entender como el inframundo a los devas a los pretas y narakas. El mundo medio son los animales y los humanos, y el mundo superior son los dioses y semidioses, en ese orden. Este tipo de división la podemos ver atestiguada, por ejemplo, en figuras como Vajrapani Hayagriva Garuda, que es una figura bastante avanzada dentro del sistema Vajrayana, donde el cuerpo de Vajrapani, que es la base, que es el mundo de abajo, está puesto por unos animales catónicos por excelencia, que es la serpiente. Luego Hayagriva, que es otro de las deidades, está simbolizada con forma de caballo, un animal clásico del mundo medio, y Garuda es, como todos saben, un pájaro, con lo cual ahí tenemos cielo, inframundo, tierra. Ese es el esquema básico de los 6 mundos. 6 mundos que podemos, si quieren, subdividir en los 3 mundos chamánicos clásicos, pero que informan a toda la práctica budista. Así vamos a encontrar episodios en los cuales el Buda predica a la reina Mahamaya, ¿no? A su madre, en el cielo 33, o vamos a encontrar descensos de la persona que luego va a ser Vajrapani a los diferentes narakas, o vamos a encontrar, sobre todo en el budismo, es muy común en el budismo folclórico, pequeños descensos por cuevas, otro sistema chamánico a los diferentes mundos de los pretas. Hay una película muy buena que vimos el año pasado que se llama El Tío Bon Mi, en el cual justamente el paso de una vida hacia otra se hace en el medio de una cueva, ¿no? Y el salir de la cueva es el comienzo de una vida nueva. Con lo cual van a encontrar este esquema en absolutamente todo el budismo. Luego, aún en el budismo Vajrayana, que ya tiene años y cosmologías de elaboración cada vez más complejas, se mantiene en la ofrenda de la mandala. La ofrenda de mandala es Sumeru, los 4 continentes, el sol y la luna. Con lo cual, esto lo van a poder ver en toda su práctica. Para recordar y terminar de redondear, cuando ustedes piensen en la cosmología más básica budista, piensen
un centro que permite el movimiento vertical, las 4 líneas que permiten el movimiento horizontal, inframundo subterráneo, ahí está, inframundo subterráneo, mundo medio de los humanos, mundo superior de los dioses. Y con esto van a tener el esquema más básico pero más útil de cosmología budista. Bueno, creo que con esto es una pequeña introducción. Me parece que con esto ya vimos todos los puntos que teníamos que ver. No sé si quieren hacer una pregunta, la pueden hacer por el chat que está a su derecha. Les voy a dar 2 segunditos a ver si alguien quiere hacer una consulta, alguna pregunta sobre el tema. Yo de paso escribo por acá. Vamos a darle un segundo. Encima yo sé que esto sale con delay, así que hasta que salga. Tan, 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 tan. Mientras tanto, les quería comentar una cuestión. Hace 2 días fue el día de cumpleaños, no, el viernes fue el cumpleaños de su santidad. Así que nosotros estuvimos en una serie de pullas. Nosotros vamos a estar empezando una puya larga de Tara la semana que viene, después que de la transmisión, obviamente. Así que todos los que quieran sumarse, o los pero no tengan transmisión, mándenos por favor para que necesitan que hagamos la puya, para que los incluyamos dentro de la misma. Bueno, gente, entonces, si no hay ninguna pregunta, de vuelta les agradezco mucho por su presencia acá. Espero que haya servido, espero que haya aclarado un poco. Yo después voy a subir un par de esquemas sobre la agrupación de los mundos, pero con esto lo básico ya creo que es más que suficiente. A aquellos que les interesa el tema de los mundos y cómo hacer el tema de los viajes, todo eso, nosotros estamos haciendo las prácticas esas. Vamos a hacer una práctica dentro de un par de días. Pero mi consejo es que lo tomen realmente, por más que hagan todas las prácticas, todo, siempre recuerden que no es la verdad, por así decirlo. En el budismo no hay la verdad, por lo menos ninguna que pueda ser expresada de forma dual, sino que es una forma de entender el cosmos, por así decirlo, y lo que uno hace cuando practica, lo experimenta, pero uno lo puede llegar a experimentar de otras formas, con lo cual nunca se queden con una en esa fijación, ¿no? De esto es la verdad y esto es lo único que hay. Bueno, gente, de vuelta, muchas gracias a todos. Me alegro de haber resultado más que claro por lo que veo que me dicen, y les agradezco mucho la presencia y nos estaremos viendo en la próxima. Saludos, Macalem.